Buenas tardes, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Para mí es una bendición nuevamente poder compartir el estudio del Evangelio de Mateo, que ya hemos estado viendo a lo largo ya de este año, un poco más de eso. Y bueno, pues continuamos con este maravilloso estudio que hemos estado viendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, este retrato que nos pinta Mateo desde su perspectiva. Y para comenzar quisiera establecer algunas cuestiones acerca del contexto para poder adentrarnos al capítulo 26, versículos 47 al 68, que es la porción del Evangelio de Mateo que nos toca estudiar, si Dios lo permite, en esta ocasión. Este pasaje lo podemos titular El arresto y el juicio de Jesús. El arresto y el juicio de Jesús. Y bueno, como lo mencionaba únicamente como introducción o como contexto, recuerden aquí que Mateo escribió a una audiencia principalmente judía, ¿sí? Una audiencia principalmente judía. Esto lo entendemos, por ejemplo, con varias indicaciones que el mismo autor, el mismo Mateo, nos da. La primera vemos, por ejemplo, la genealogía que Mateo rastrea en Mateo capítulo 1, en donde rastrea la genealogía o la ascendencia del Señor Jesús hasta Abraham, el padre de la nación de Israel, de la nación judía. También otro aspecto, por ejemplo, podemos ver las múltiples citas de pasajes proféticos del Antiguo Testamento que Mateo cita. Y por otro lado también vemos cómo Mateo nos explica las costumbres judías, perdón, más bien Mateo no se toma el tiempo para explicar las costumbres judías como sí lo hicieron Marcos y Juan. Y por último vemos que también Mateo fue sensible en el uso de frases como el reino de los cielos para evitar ofender a la tradición judía. Esos son ejemplos de indicios de cómo es que Mateo realmente tuvo en su mente a una audiencia judía principalmente. Ahora, segunda cuestión acerca del contexto es que podemos ver, entender, como lo hemos visto, que Mateo escribió con el siguiente propósito, de presentar a Cristo como el Rey, el Mesías esperado de Israel. Sí, esa fue la intención principal, la intención particular por la cual el evangelista Mateo escribió este libro inspirado. Ahora, eso únicamente para establecer el contexto del autor y la intención del autor al escribir este evangelio, pero vamos al contexto inmediato. Recuerden aquí para el capítulo 26, versículos 47 al 68, en donde nos encontraremos, o donde ya nos encontramos y que veremos en este estudio. Ya para entonces nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús, antes de su muerte, es decir, estamos aquí en el día jueves por la noche, el día de la Pascua. Para entonces también ya Jesús y sus discípulos ya tuvieron la celebración de la Pascua en el aposento alto, la conocida como la última cena. Asimismo, también Jesús y sus discípulos ya habían salido del aposento y entrado al huerto de Getsemaní, donde Jesús tuvo su agonía. Recuerdan ahí en la oración con su Padre, horas antes o probablemente minutos antes de su arresto. Y es en ese contexto que nos encontramos, que llegamos aquí al capítulo 26, versículos 47 al 68. ¿Sí? Y bueno, este pasaje es muy interesante y aquí lo que queremos notar es el tema principal que este pasaje nos mostrará. Si aquí podemos ver que la providencia o la soberanía de Dios en el sufrimiento y la muerte de Jesús se ven claramente desplegados en estos eventos que veremos a continuación. Podríamos definir la providencia o la soberanía de Dios, que son, digamos, dos caras de una misma moneda. La providencia o la soberanía de Dios, podemos definirla como Dios preservando a su creación, operando en cada evento en el mundo y dirigiendo las cosas en el universo para su fin designado a ellos.
Lo voy a repetir, y esto es una definición de la divina providencia o la providencia divina, tomado del libro de Teología Bíblica. La providencia divina es Dios preservando a su creación, operando o orquestando cada evento en el mundo y dirigiendo las cosas en el universo para su fin designado a ellos. En pocas palabras, aquí tenemos que la providencia divina, que es una manifestación de la soberanía de Dios, es Dios controlando cada acontecimiento, por más minúsculo que sea o por más mayúsculo que sea, para cumplir los propósitos eternos que Dios predeterminó. Y esto lo vemos particularmente en el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es realmente lo que veremos en los siguientes capítulos de este maravilloso Evangelio. Y realmente con esto podemos establecer la tesis de este estudio, que Dios está en control de todos los acontecimientos que suceden en la historia de la humanidad y puede sacar el mayor beneficio de ellos, incluso los más atroces, incluso los eventos más malévolos, más malvados, más atroces que pudiéramos pensar para lograr sus buenos propósitos. Como Génesis 50:20 lo estableció muy bien, aquí es José hablando, al final, después de que todos los acontecimientos habían sucedido en su vida, de sus hermanos habiéndolo entregado a esclavitud, a Egipto, después habiendo llegado al calabozo por una un supuesto atento en contra de la mujer de la persona a la que él le servía, y posteriormente llegan incluso a ser la mano derecha del faraón. Todos esos acontecimientos los interpretó de esta manera. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta? Esta es una maravillosa expresión de la providencia divina, como ya lo definimos. Pero más allá de eso, más allá de esos acontecimientos también atroces que José sufrió a mano de incluso de las personas más cercanas a él, sus hermanos, están los acontecimientos que rodearon estos últimos momentos de nuestro Señor Jesús previo a su muerte. Y véanlo, también aquí podemos tener una perspectiva ahora del apóstol Pedro. Recuerdan ahí en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23, en donde él predica su primer sermón en el día de Pentecostés, después de que recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo prometido por el mismo Señor Jesucristo, después de su ascensión. Ahí predica en el día de Pentecostés a una gran multitud de judíos que venían de otras partes a Jerusalén, y les dice lo siguiente, los confronta de la siguiente manera. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí, hermanos, tenemos la tesis de este estudio. Regresando a nuestro pasaje, veremos en este pasaje dos eventos del sufrimiento del rey que te motivan a confiar en la soberanía de Dios. Dos eventos del sufrimiento del rey que te motivan a confiar en la soberanía de Dios. Veremos en primer lugar el arresto del rey, versículos 47 al 56. Y en segundo lugar veremos el juicio del rey, versículos 57 al 68. Iremos dando lectura a algunos versículos, haremos algunos comentarios, iría haciendo algunos comentarios en donde sea pertinente y nos frenaremos en algunos lugares más que en otros,
algunos lugares que son clave, algunas porciones de este pasaje que son clave. Así que hermanos, si tienen su Biblia a la mano, por favor, abran ahí sus Biblias en Mateo 26, versículos 47 al 68. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a la primera parte, el arresto del rey, versículos 47 al 56. Versículo 47, fíjense, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Es decir, mientras todavía hablaba Jesús, obviamente esto nos adentra en el contexto inmediato anterior, después de que Jesús les da las últimas palabras en el huerto de Getsemaní, donde los confronta por no haber estado orando, ¿sí? Realmente el versículo 46 nos dice, o desde el 45 para darle un poco más de contexto. Entonces vino a sus discípulos, es decir, Jesús, y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Se dan cuenta? Aquí desde el inicio, o bueno, desde el contexto inmediato, incluso sabemos que el Señor Jesús ya estaba consciente de su arresto inminente. Aquí, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Esta designación de Judas como uno de los 12 era una manera común de Mateo para referirse al traidor, Judas, y resaltar la gravedad de su traición al ser considerado uno de los 12 apóstoles, ¿recuerdan? Que es prácticamente el círculo más íntimo de entre todos los discípulos del Señor. Y continúa diciendo el texto, fíjense ahí. Y con él, es decir, Judas, mucha gente, o literalmente una muchedumbre, con espadas y palos o garrotes, podríamos traducirlo. Ahora, según Juan, Judas supo que Jesús se encontraba en ese lugar, es decir, ahí en el huerto de Getsemaní, pues era muy frecuentado por el Señor, eso lo podemos ver en Juan 18, versículo 2. Asimismo, según Juan, Judas vino acompañado de soldados romanos y de la guardia judía. Eso lo podemos ver en el versículo 3 de ese mismo capítulo 18 de Juan. Podemos inferir entonces que dentro de esta muchedumbre se encontraban soldados de la cohorte romana y del concilio de Jerusalén para arrestarle. Esto concuerda con la frase siguiente, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, ¿lo ven? Esto es una referencia al Sanedrín, como lo veremos en el versículo 59 más adelante de nuestro texto, de nuestro estudio. Es decir, este Sanedrín es el concilio religioso que imperaba en los tiempos del Señor Jesús, a los que Juan se refiere en su evangelio como los judíos. Estos son realmente entonces la autoridad religiosa, ¿sí? La élite religiosa de los días del Señor Jesús. Esto refleja que siempre este grupo religioso, realmente no un individuo, como lo dice Kittle en su diccionario, refleja que siempre fue una colectividad. La élite religiosa de los tiempos del Señor Jesús representó siempre la hostilidad de la espiritualidad de la nación de Israel en contra de Jesús, de su Mesías, como lo veremos más adelante. Continúa diciendo el texto, versículo 48, y el que le entregaba, es decir, Judas, les había dado señal, o una señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, les da ese imperativo. Ahora algunos comentaristas sugieren que esto era muy evidente que se hiciera, puesto que en esos tiempos no se tenía la capacidad de dar un retrato de la persona a la que estaban buscando. Entonces, para evitar errores, lo que estaba haciendo aquí Judas al haber negociado la entrega, la traición del Señor Jesús, era darle esa señal para que la muchedumbre, incluyendo los soldados romanos y los soldados del Sanedrín, pudieran arrestarlo y no cometer un error y arrestar a alguien más. Judas acordó darles esta señal, de darle a que él besare, ese es, y por lo tanto a él debían prender o arrestar. Versículo 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, o saludos maestro, una manera de
una manera común de saludar. Y dice el texto, continúa diciendo, y le besó. Versículo, bueno, perdón, antes de avanzar, y le besó, esto refleja una expresión de afecto e incluso aceptación. Con esto prácticamente Judas tornó una muestra de afecto y amor incluso de una persona a otra a un acto de traición. Esto prácticamente fue lo que selló digamos, el gran estigma que Judas tiene como el traidor, porque mostró siéndose un amigo y resultó siendo el enemigo del Señor Jesús que le llevó incluso a la muerte. Obviamente esto estaba dentro del plan de Dios, incluso la misma traición de Judas había sido profetizada. Versículo 50 continúa diciendo, y Jesús lo dijo, amigo. Vean nada más, o literalmente en el griego, compañero, una palabra que comunicaba aún la apertura del Señor Jesús hacia su traidor, pero a la vez ya no lo distinguía como un amigo, si bien un amigo íntimo, si bien la palabra amigo o compañero reflejaba una cierta tolerancia, ya no era una expresión de intimidad como lo hizo con sus demás discípulos, los que habían quedadose con él. David, como ya habíamos dicho, profetizó la traición de Judas incluso desde antes, siglos antes de esto, en el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto, por ejemplo, vemos que Juan, el apóstol Juan, lo atribuye a que fue cumplido ahí en Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, dice el Señor Jesús, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. Obviamente refiriéndose al Salmo 41, versículo 9 que acabamos de leer, y de hecho lo cita, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, como es costumbre de Mateo en su registro de estos acontecimientos es cuidadoso incluso hacernos ver que todo lo que estaba ocurriendo alrededor, incluso los más mínimos detalles, estaban dentro del control soberano de Dios, que Dios ya lo había escrito así en su guión, en la obra de redención que habría de ejecutar a través de su Hijo. ¿A qué vienes? Continúa diciendo el texto, ahí en el versículo 50. ¿A qué vienes? O literalmente en el original no se entiende como una pregunta, sino más bien como una afirmación o incluso como un imperativo. Podríamos decirlo o leerlo de la siguiente manera, a lo que vienes. ¿Sí? A veces hablamos nosotros así, ¿no? Pues a lo que vienes, ¿no? Así era como lo estaba expresando el Señor Jesús. Él ya sabía a lo que él habría de ser. De hecho, así el Señor Jesús se expresó de manera muy similar también allí atrás en Juan capítulo 13. ¿Sí? Es decir, cuando lo despidió, dándole el último bocado antes de que Judas partiera de ahí del aposento alto para ir a las autoridades judías y entregarle y negociar su entrega, ¿sí? Se expresó de esa misma manera. Entonces, continúa diciendo el texto, se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hizo bien su trabajo hasta ese momento Judas, pero si bien Judas era plena y 100% responsable de su acto, reitero hermanos, aquí podemos decir que Dios soberanamente estaba actuando conforme a su agenda divina. Versículo 51 continúa diciendo, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Por el pasaje paralelo en Juan 18:10, sabemos que fue Pedro quien sacó esa espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, que incluso también Juan nos da su nombre era Malco. Versículo 52 continúa diciendo, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Este es un importante texto, hermanos, miren.
En pocas palabras, Jesús le dice, regresa la espada a su vaina, guarda tu espada, porque, y aquí le da la razón, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Con esto Jesús afirmó el principio de la pena capital del gobierno civil. Este principio lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 9:6, ahí después del diluvio, donde Dios hace el pacto con Noé, el pacto noéico, y entonces dentro de ese pacto Dios le dice estas palabras a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Se dan cuenta? Y por si pudiéramos nosotros pensar que este principio es únicamente limitado al Antiguo Testamento, por supuesto que aquí el Espíritu de Dios, usando a probablemente Moisés, quien es el autor del libro de Génesis, nos da una premisa universal por la cual debemos de basarnos siempre en la pena capital, es decir, el que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí está la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto los teólogos lo llaman la santidad de la vida. El hecho de que la vida del hombre, de la humanidad, es tan valiosa que si una persona le quita a otra la vida, a otra persona, esta persona, la que ha quitado la vida, es decir, el homicida, ha perdido su derecho a la vida. Esto es lo que afirma Génesis 9:6. Y esto realmente vemos la extensión o la vigencia de este principio, es que entre tanto que el hombre sea hecho a la imagen del hombre, entonces el hombre que mate a alguien, su sangre también será derramada. Con esto, hermanos, pues podemos afirmar que el hombre sigue siendo sigue siendo hecho a imagen de Dios. Recordemos que si bien el pecado original, el pecado de Adán, trajo la muerte y trajo la maldición sobre la creación, incluyendo a la misma humanidad, eso no quiere decir que su imagen fue perdida, más bien fue deteriorada. Ahora, otro argumento que pudiéramos recibir en contra de este principio de la pena capital es que, bueno, pues este pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento nada más y no encontramos el mismo principio en el Nuevo Testamento. Bueno, pues también Romanos capítulo 13, ahí Pablo afirma el mismo principio de que la pena capital pertenece exclusivamente a la autoridad. Si bien la pena capital es afirmada en el Antiguo Testamento, también es facultada exclusivamente al gobierno civil, no a cualquiera. Esto no es una licencia para que cada quien actúe como vengador, ¿sí? Para que cada quien tome justicia por su mano. No, no, hermanos, aquí claramente la palabra de Dios afirma que quienes tienen el derecho exclusivo de ejecutar la pena capital es la autoridad impuesta por Dios. Vean ahí Romanos 13, versículos 3 al 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y aquí está lo importante, porque no en vano lleva la espada. La espada es el instrumento de ejecución del juicio de las autoridades. Obviamente la espada no es para dar cosquillas. La espada es un símbolo de el instrumento por el cual el gobierno trae la pena capital, que ese es el juicio que aquí del cual está hablando. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo principio. Ahora, sigamos avanzando. Versículo 53. Continúa aquí hablando el Señor Jesús, hablándole a Pedro, que trató de impedir el arresto del Señor Jesús. Y aquí, bueno, y después de decirle, en primer lugar, la razón por la cual eso es equivocado, que
El hecho de que él trate de actuar como un vengador, eso le va a llevar a él a la pena de muerte también. Y entonces ya no hubiera sido solamente Jesús al lado de los dos criminales o en medio de los dos criminales, sino también Pedro. Había una cuarta cruz ahí, si es que Pedro continuaba con esa actitud vengativa e impetuosa que lo distinguía, ¿no? Continúa diciendo el versículo 53 aquí el Señor Jesús: ¿acaso piensas que no puedo ahora? En el original no se encuentra esta palabra, ahora. Continúa diciendo que no puedo orar o literalmente invocar a mi Padre y que Él no me daría, literalmente pondría a mi disposición, y ahora sí agrega en el original, en este momento, más de 12 legiones de ángeles. Fíjense aquí lo que está diciendo el Señor Jesús. Una legión romana consistía en 6,000 soldados de infantería, 120 soldados de caballería y tropas de apoyo especial. Esto significaría que más de 73,440 ángeles estarían a la disposición, aproximadamente, a la disposición del Señor Jesús. ¡Wow! Fíjense, si esto no les dice nada, para que se den una idea del poder del cual está hablando aquí el Señor Jesús, fíjense, el poder de un ángel, solo un ángel, podía destruir a 185,000 hombres en una noche. Esto de acuerdo a 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 35, o a 70,000 hombres en una mañana, 2 de Samuel 24:15, sin contar mujeres y niños. En otras palabras, aquí el punto del Señor Jesús es que no se trataba de la incapacidad o falta de poder del Señor Jesús, el motivo o la razón de que estaba siendo arrestado en ese momento, sino más bien era un asunto del que el plan de Dios se cumpliera. El plan soberano de Dios era que así sucedieran las cosas, que Cristo fuera arrestado, por más injusto que fuera su arresto. Eso estaba dentro del plan divino. Esto es maravilloso, hermanos. Esto debería de asombrarnos. Y no importa, por más esfuerzos humanos que querramos, así como Pedro, impetuoso, a veces luchamos, ¿no?, en contra de la voluntad del Señor. Hermanos, más nos vale entender la voluntad del Señor para ver si no es que estamos luchando en contra de la voluntad de Dios, así como lo hizo Pedro. Hermanos, es lo importante de conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es la importancia de por qué tenemos que renovar nuestra mente, de acuerdo a Pablo en Romanos 12:1 y 2. Hermanos, mientras más estemos en sintonía con la voluntad de Dios, más efectivamente podremos actuar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus planes soberanos para nuestras vidas. Versículo 54 continúa diciendo el texto. Aquí prácticamente el Señor Jesús lanza una segunda pregunta retórica. Vean, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Esto pues está afirmando lo que ya dijimos, de que es necesario que así se haga. ¿Se dan cuenta? En el plan predeterminado del Padre, el Hijo debía ser arrestado. Como ya lo dijimos, aunque fuera de la manera más injusta, y llevado a juicio para ser muerto. Esto era necesario no porque Jesús o nuestro Señor Jesús lo viera como una obligación, sino porque Él sabía que en el plan redentor del Señor, de Dios, de su Padre, así estaba establecido que sucediera. El Señor aquí, fíjense, esta es la verdad subyacente de lo que está ocurriendo en estos últimos eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio aquí en la tierra. El Señor Jesús, el Mesías, debía sufrir injustamente. El Señor Jesús debía sufrir injustamente. Esto lo sabemos por pasajes proféticos,
Por ejemplo, Salmo 22, recuerdan este maravilloso salmo que David nos da, en donde de manera profética anticipa el sufrimiento de nuestro Señor Jesús ahí en la cruz. Pasajes como Isaías 53, que este capítulo nos habla del siervo sufriente, que es el Señor Jesús. Daniel 9, versículos 24 y 26. Esos pasajes, al menos esos pasajes del Antiguo Testamento, nos hacen ver que en efecto Dios ya había planeado el sufrimiento del Mesías, del Señor Jesucristo. Y de hecho, el Señor Jesús así lo entendió también. Véanlo ahí en Lucas 24, 25, 26, ahí en este pasaje, recuerdan en el encuentro del Señor Jesús con los dos discípulos camino a Emaús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Esa frase de nuevo, fíjense, no era necesario. Es decir, esa necesidad es una expresión de que el plan de Dios debe cumplirse. Que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Los padecimientos de Cristo eran profetizados, habían sido ya profetizados de antemano en el Antiguo Testamento. Versículos 44 al 46, más adelante, incluso ya aquí hablando el Señor Jesús con sus discípulos, con los 12, o bueno, con los 11, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, fíjense, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, en todo el Antiguo Testamento. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Wow, qué maravilloso, hermanos. Dios soberanamente no solamente estableció y dio a conocer su plan, sino que Él lo está cumpliendo al pie de la letra. Eso es soberanía, ¿no es así, hermanos? Decir las cosas desde antes que ocurran y que ocurran al pie de la letra. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. ¡Qué maravilloso! Dios ha predeterminado soberanamente cada evento de la historia. Y eso, hermanos, nos afecta a nosotros no solamente en lo colectivo como sociedad, como mundo. Por si alguna vez te preguntas hacia dónde se dirige el mundo, bueno, créame que yo descanso en la soberanía de Dios sobre cualquier acontecimiento que esté ocurriendo en el mundo, que por muy de cabeza que se esté yendo, hermanos, esa es nuestra gran confianza, como le dijo C.H. Spurgeon, ¿no? La mayor confianza sobre la que descansa el creyente es que Dios es soberano. Dios está en control. Ese es el cojín sobre el cual el creyente descansa. Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por si pudieras pensar que la soberanía de Dios no te afecta a ti en lo individual, aquí lo tienes, Romanos 8:28. Si tú eres creyente, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Literalmente en el griego podríamos traducirlo como que Dios hace que todas las cosas te ayuden a bien. Obviamente ese bien es la santificación que culminará con la glorificación final de tu cuerpo. Dios completará la obra que Él comenzó, Filipenses 1:6. Entonces, hermano, cada acontecimiento, así como lo vivió el Señor Jesús, incluso nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, las persecuciones a las que hemos sido llamados, de acuerdo a Filipenses capítulo 1, todo ello nos lleva a un mayor bien que Dios soberanamente ya determinó. Incluso nuestras buenas obras, hermanos, que nosotros hemos hecho, ya han sido predeterminadas por Dios, Efesios capítulo 2. Hermanos, eso debería de darnos una diferente perspectiva acerca de las pruebas. Santiago 1:2, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra
sabiendo que las pruebas nos llevan a un mayor crecimiento en nuestra paciencia, en nuestro carácter cristiano. Esa es la idea, parafraseando un poco. Bueno, hermanos, continuamos. Hay muchos aspectos e implicaciones prácticas que pudiéramos mencionar, pero por el bien del tiempo vamos a seguir avanzando. Versículo 55, continúa diciendo el texto, véanlo. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. ¿Prenderme? Pregunta aquí el Señor Jesús. La idea es de que realmente esta pregunta tuvo la intención de cauterizar la conciencia de las personas que estaban obrando en ese momento, porque en efecto ellos no tenían ningún motivo alguno en contra de Jesús para arrestarlo de la manera que lo estaban haciendo, como si hubiera sido un ladrón. Y de hecho la siguiente frase afirma eso: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. De esta manera el Señor afirmó su inocencia delante de toda esa muchedumbre y la ilegalidad de su arresto. Como lo dijo el hermano D. Carson, lo dijo de manera muy acertada, y cito, la Mishnah o el Sanedrín deja claro que el proceso legal en casos de pena capital o pena de muerte prohibía juicios durante la noche. Requería al menos 2 días consecutivos. Proveía una interrogación privada de los testigos. Las violaciones a la ley son tan numerosas que lo hacen increíble. Fin de la cita. Realmente eso fue lo que ocurrió aquí, no solamente en el arresto, sino también en su juicio. Realmente todo el proceso judicial que Cristo sufrió fue una afrenta al proceso judicial legal y justo de su tiempo. Como lo veremos más adelante, el proceso legal desde su arresto hasta su veredicto fue una de las máximas expresiones de ilegalidad e injusticia jamás vistos en la historia de la humanidad. Y sin embargo, aún estos eventos fueron controlados por Dios para lograr el mayor bien de la humanidad. Versículo 56 incluso así termina: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el tema principal. Aquí tenemos, tanto en el versículo 53 como en el 54 como en el 56, vemos que es Dios quien está actuando bajo el calendario divino. No hay nada, ningún evento que no se le haya escapado al Señor, que le ocurrió al Señor Jesús, por más injusto que haya sido. Esto, hermano, debería de llenarte de confianza, saber que no importando cuáles sean las intenciones más malignas y malévolas que alguien planee en tu contra, incluso el peor resultado que el hombre pueda planear en contra tuya, no se escapa de la soberanía de Dios, hermanos. Puedes confiar completamente en ello. Y si llega a suceder, si esos planes del hombre malvado llegan a suceder, incluso suceden porque así lo predeterminó Dios. ¿Te das cuenta? De manera que no hay. Por eso el mismo Señor Jesucristo no temas a que puede matar, no temas a que carga con la espada y después de que te mate, que mate tu carne, ya no puede hacer más, sino teme a aquel que tiene autoridad para no solamente matar la carne o matar el cuerpo, sino también de definir tu destino eterno, ya sea arrojándote al infierno o dándote la salvación. Bueno, y con esto terminamos la primera parte, el juicio del rey. Terminamos la primera parte, el arresto del rey, y continuamos con la segunda y última parte, el juicio del rey, versículos 57 al 68. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
De acuerdo a Juan capítulo 18, versículo 13, el pasaje paralelo, Jesús fue llevado primero a Anás, que era el suegro de Caifás, y era el anterior sumo sacerdote. Y Caifás era el actual sumo sacerdote, ¿recuerdan? Bueno, y después de haber sido llevado con Anás, fue llevado a la casa de Caifás, como aquí lo narra Mateo, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es decir, ya prácticamente el concilio ya estaba listo para juzgar al Señor Jesús. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin o para ver el resultado de cómo iba, digamos, el desenlace del juicio del Señor Jesús, cómo iba a terminar. Obviamente este versículo representa una introducción al pasaje de la negación de Pedro que veremos en el siguiente estudio. No es tema de esta ocasión, pero veremos en los versículos 69 en adelante, del 69 al 75. Pero bueno, regresando al versículo 58, entonces vemos aquí que Pedro, a pesar de que todos los demás discípulos corrieron, él fue el único que lo seguía de lejos. Versículo 59 continúa diciendo, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Aquí la palabra concilio podría traducirse incluso Sanedrín. Con esto afirmamos que se trata de el liderazgo religioso de Israel. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Qué frase, qué manera de decirlo de Mateo? Vean, realmente el Sanedrín ya había dado su veredicto. Con eso es lo que estaba diciendo Mateo. Con esto estaba diciendo que ya realmente ellos, los líderes religiosos que eran hostiles al Señor Jesús, ellos ya habían dado su veredicto. La muerte de Jesús. Realmente solo lo que estaban buscando era la evidencia necesaria para condenarle. Incluso si eso fuera por medio de falsos profetas. Dicho sea paso, note la ironía, pues el falso testimonio era digno de muerte. Versículos 60 al 61, vean lo que dice, y no lo hallaron. No hallaron ese falso testimonio, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, versículo 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué estaban diciendo con esto? Bueno, hay dos razones por las que su testimonio fue falso. La primera es de que Jesucristo aclaró incluso en ese pasaje que el templo no era el templo literal, sino su cuerpo. Y segunda razón es que Jesús declaró que quienes destruirían el templo, su cuerpo, serían otros, no él mismo. ¿Sí? O más bien sí, en efecto, los que los destruirían. Versículo 62 continúa diciendo, y levantándose el sumo sacerdote, es decir, Caifás, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63, mas Jesús callaba, o literalmente callaba continuamente en el original, podría entenderse, cumpliendo así otra profecía del Antiguo Testamento. Entonces el sumo sacerdote, continúa diciendo el texto, le dijo, te conjuro. Esta palabra o este verbo significa te pongo bajo juramento. Sí, obviamente aquí le estaba poniendo bajo juramento delante del Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Con estas palabras realmente Caifás estaba orillando al Señor Jesús a romper su silencio, algo que se hizo en el versículo 64. Con estas palabras, en el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho o tú dijiste. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Wow, con esta declaración no solo afirmó las palabras del sumo sacerdote, es decir, no solamente afirmó ser el Mesías prometido, sino que además manifestó su futura resurrección y ascensión al Padre. Estaba aclarándoles la glorificación del Hijo de Dios.
Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, una expresión de ira, diciendo, ha blasfemado, o literalmente blasfemó. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí obviamente con las mismas palabras del Señor Jesús, Caifás ya tenía evidencia para declararlo culpable. Por eso dice, continúa diciendo, aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? ¿O qué consideran? Y respondiendo ellos dijeron, es reo, es literalmente una persona que legalmente puede ser considerada digna de muerte. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, golpes con el puño, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vean la ironía de esto es que, a pesar de que le llaman Cristo y que saben y que con dicha declaración Él podría profetizarles, realmente no pudieron ver que todo eso que estaba viviendo en ese momento el Señor Jesucristo había sido profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento, algo que ellos debieran haber conocido siendo los conocedores de la ley de Dios, los conocedores de la palabra de Dios, de las escrituras. Y no pudieron reconocer todo eso. No pudieron reconocer que incluso ellos estaban siendo los instrumentos que Dios había determinado de antemano para que Cristo fuera arrestado y sufriera el juicio injusto que estaba sufriendo y fuera golpeado, desfigurado, humillado a tal grado. Que si bien esto nos dice otro principio más, hermanos, a pesar de que Dios es soberano y predeterminó todos estos acontecimientos por muy injustos que fueron, cada uno de estos personajes que participaron en su arresto y su juicio malvados, fueron responsables delante de Dios. Esto, hermanos, podemos entonces resumirlo de la siguiente manera. La responsabilidad de Dios no anula, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Si bien Dios ya lo había determinado que así sufriera, todos los personajes que fueron parte del elenco de la obra de Dios fueron responsables por cada una de sus acciones. Judas fue responsable por traicionar a Cristo. La muchedumbre fue responsable de arrestarlo injustamente. Caifás, el sumo sacerdote, y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín, todas aquellas personas que representaron el liderazgo hostil y malvado en contra del Señor Jesucristo, fueron responsables por las decisiones que hicieron y de condenarle a muerte, y que después de ello lo llevarían a la corte romana, a las autoridades gentiles y civiles de su época, para darle muerte. Cada uno de ellos y todos fueron responsables, aun cuando Dios soberanamente ya lo había determinado así. Hermano, de la misma manera, nosotros no somos deslindados de nuestra responsabilidad. Si tú no crees, tú vas a perderte en el infierno y vas a ir a la condenación eterna, no porque Dios soberanamente así lo determinó, sino porque tú eres responsable de haber creído. Pero por otro lado, si tú crees y te arrepientes de tus pecados, es porque Dios soberanamente así lo eligió, así lo determinó. Así que, bueno, tú podrías decir, bueno, hermano, pero entonces, ¿cómo soy responsable yo? Bueno, tú eres responsable de creer. No puedes culpar a Dios porque Él es soberano y no te escogió. ¿Quieres saber si Dios te escogió? Cree. Esa es tu parte, esa es tu responsabilidad. Y de ninguna manera la Biblia exenta al hombre de sus decisiones que toma, sino todo lo contrario, lo hace responsable. Pero por otro lado, también la Biblia afirma que Dios es plena y 100% soberano sobre todos los acontecimientos de la humanidad.
Y estas dos verdades, hermanos, aunque pudieran ser pues contradictorias una con otra, no lo son en la mente de Dios. Y no es nuestro papel, no es nuestra tarea tratar de resolver esa tensión, sino simplemente aceptarlas como dos verdades que la palabra de Dios enseña con claridad. Y estas son verdades que vemos a lo largo de todas las escrituras, hermanos. Así que, bueno, hermanos, esperamos que este tiempo nos ayude, este pasaje nos ayude a entender que Dios es soberano, pero que nosotros como seres responsables somos responsables. Eh, somos tenidos como responsables de las decisiones que tomamos. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que nos das de tu palabra. Gracias por este capítulo que nos muestra tu soberanía sobre los acontecimientos más horrendos, más injustos que ocurrieron, que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte, pero también nos muestra que en tu soberanía tú incluso ocupas y utilizas y ordenas y predeterminas todos estos acontecimientos para lograr tus mayores fines, tus mejores propósitos para la humanidad. Esto logró la salvación y la redención de tu iglesia y por ello te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza y esta manifestación de tu soberanía en el arresto y en el juicio de nuestro Señor Jesús, que por muy malévolos que fueron, tú estabas en control en todo momento. Y tu palabra se cumplió al pie de la letra, pero también cada una de esas personas que estuvieron involucradas fueron responsables de sus actos, Señor. Y con ello también nosotros entendemos y queremos actuar conforme a nuestro rol de que somos responsables de lo que hacemos y que, Señor, ayúdanos por tu gracia a actuar conforme a tu voluntad en todo lo que hagamos, Señor. Si alguno de mis hermanos o alguna de las personas que hayas escuchado este mensaje no ha creído, te rogamos que tú le des la fe y el arrepentimiento para que él responsablemente o ella responsablemente puedan creer y arrepentirse de sus pecados. Porque al final del día, si cualquier persona que te rechace, solamente él o ella es responsable de no haber creído, Señor. Pero si esa persona se salva, solo tú mereces la honra y la gloria por esa salvación. Te alabamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.